Buenos días. El día de hoy les venimos a exponer acerca de la periodización táctica en el fútbol. Vamos a dar algunos conceptos de esta metodología de entrenamiento y algunos aspectos claves. Para ello, elaboramos un microciclo compuesto de una semana de entrenamiento que consta de 6 sesiones. Realizadas y expuestas de manera más específica. A continuación empezaremos con los conceptos con el compañero Vallejo. ¿Qué es la planificación? La planificación, según Seirulo, 2015, nos dice que es el conjunto de presupuestos teóricos del entrenamiento del entrenador realiza, consistentes en la descripción, previsión, organización y diseño de todos y cada uno de los acontecimientos del entrenamiento, que deberán ser realizados en un determinado momento de la vida deportiva de un jugador, mientras permanece en este club, así como de los correspondientes medios de análisis y control que permiten modificar estos acontecimientos a fin de obtener un proceso de entrenamiento cada vez más adecuado que logre la optimización del jugador, permitiéndole obtener los resultados deseados en la competición. Dos cosas fundamentales en la periodización. Disculpen, primero es que la periodización táctica. Es una metodología de entrenamiento cuya preocupación máxima es el jugador de un equipo pretende producir en la competición. Es por ello que el modelo de juego se asume como guía de todo el proceso de entrenamiento. Esto nos lo dice Víctor Frader. Dos cosas importantes son el modelo de juego o idea de juego y los principios metodológicos que permiten la operacionalización de este jugar. El primer principio de propensiones que se dé de un gran número de veces de lo que pretendemos. El segundo principio es el de la progresión compleja. Se da a dos niveles distintos, pero que interseccionan de manera conjunta. El primero es a largo plazo y el segundo a corto plazo. Tenemos el tercer principio, que es el de la alternancia horizontal en especificidad, que provoca la alternancia en las dominancias a todos los niveles durante los diferentes días del morfociclo, que impiden que se dé una dominancia patrón y con ello la fatiga excesiva. ¿Qué es una morfociclo patrón? El morfociclo patrón, morfo significa forma en griego. Este es un ciclo que tiene similitudes con el ciclo siguiente. En cuanto a la forma de ejercicios, siempre tendrán que ver con las formas, es decir, con la morfología del jugador pretendido. Listo. Listo, man, eso también ya lo expliqué. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pasamos a ver algunos aspectos considerables a tener en cuenta para aplicar esta metodología. Entonces, como mi compañero explicó, se trata de diseñar tareas que vayan acordes a lo que los jugadores viven durante la competencia. Es decir, que esta metodología engloba lo que es la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica y la parte condicional, que sería los aspectos físicos. Esta metodología se basa en la realidad de juego y está sujeta a que para la construcción de su modelo de juego, el entrenador debe tener en cuenta la cultura del país, la fisiología del club, las ideas que yo como entrenador quiero implantar en el club o a mis jugadores y las características y condiciones de ellos. Aparte de eso, para llevar a cabo esta metodología hay que tener en cuenta los principios
subprincipios y subprincipios. En los principios son las conductas que yo quiero que mi equipo tenga, es decir, ofensivo o defensivo. Los subprincipios que están ligados surgen de los principios, serán como el cómo yo quiero que hagan, que defiendan o que ataquen. Y ya por otro lado tenemos los subprincipios, que son de manera más específica y son como los comportamientos individuales que tiene cada jugador en el terreno de juego, en algunas acciones o determinados momentos. Por ejemplo, un delantero, si hace mucha presión a la salida del rival o si no lo hace. ¿Listo? Bueno, pasamos ya a lo que es el microciclo. Tenemos como objetivo físico contribuir al desarrollo de la potencia aeróbica en los deportistas. En el objetivo técnico tenemos mejorar la técnica del pase corto y largo a través de la circulación del balón. El objetivo educativo tenemos fomentar la puntualidad del grupo de deportistas. Tenemos una fecha que va con una durabilidad de una semana. El deporte ya lo conocemos, lo hicimos en un periodo competitivo y meso precompetitivo. El número de micro es alto por el periodo en el que estamos. Ya pasamos ya a lo que es las sesiones que componen el micro, en donde el día lunes se le dará descanso total al grupo de jugadores, suponiendo de que ellos vienen de una competencia y por ende necesitan ese día para compensar y tratar de recuperarse de toda esa carga, no tanto física como mental, psicológica. El día martes tenemos ya lo que es una sesión con poco volumen, enfocada más a la recuperación activa. Entonces tenemos un calentamiento de 10 minutos, pueden ser ejercicios de calentamiento, de movilidad articular, perdón, o ejercicios balísticos, ya sean dinámicos o estáticos. Tenemos también tareas donde la complejidad va a ser muy leve, va a ser de muy poca complejidad. Tenemos una circulación de balón sin oposición y tenemos una fase de estiramiento final, acompañada también la fase inicial también con un trabajo propioceptivo, donde se trabajará lo que es el fortalecimiento y tenemos una fase teórico-psicológica donde se les inculcará a los deportistas el valor que se está trabajando. Pasamos al día miércoles, donde se aumenta un poco más la carga. Se aumenta un poco más la carga, pero no deja de ser leve. Tenemos un calentamiento, tenemos unos ejercicios de coordinación para los deportistas, tenemos ya un poco ya más de trabajo, un poco más físico, pases con resistencia, tenemos la táctica posicional, tenemos fuego de ataque y tenemos un trabajo de táctica de defensa-ataque. También manejamos un volumen bajo que está en el número de 2 y la intensidad también no va a ser muy alta, no va a ser muy alta, aunque sí va a ser un poco más alta que la del día martes. Ya el jueves es donde se enfatiza un poco más en la intensidad ya va a ser más alta, el trabajo ya va a ser un poco más duradero, es la sesión más larga. Tenemos
el calentamiento, ejercicios de coordinación, tenemos trabajo propioceptivo, tenemos lo que es el estiramiento que hace parte de la fase final. Tenemos muchas tareas de juego en espacio reducido, ya la complejidad de las tareas va a ser mucho mayor y en los juegos de espacio reducido podemos trabajar lo que es un 4 versus 2, un 6 versus 4, tenemos juego de recuperación de balón, donde un equipo tendrá que hacer presión alta en otra zona rival, y el objetivo es hacer un número de toques y pasar la otra zona. Entonces, por ende, se va a dividir el grupo en 3. Tenemos ya un trabajo ya de práctica, pero solamente un 7 versus 7, no con muchos jugadores, y tenemos ya lo que es la parte psicológica también. Para el día viernes volvemos y bajamos un poco la carga de entrenamiento, esto con el fin de ondular esa carga. Tenemos ya ejercicios de calentamiento, tenemos el estiramiento en la fase final, tenemos los pases, volvemos a trabajar lo que es pases con resistencia, táctica posicional, ya se enfatiza mucho en el trabajo táctico, con base a que ya se acerca el próximo partido. Tenemos el trabajo de táctica defensa-ataque, con el fin de trabajar todos esos principios, subprincipios, ya de cara a lo que se viene. Y tenemos la preparación teórico-psicológica, fomentando ese valor que queremos implantar al grupo de jugadores. Ya para el día sábado, ya bajamos otra vez la carga comparada con la del viernes, donde se dan tareas mucho más tácticas y con mucha corrección de tareas, es decir, que el método va a ser muy discontinuo, ya dejándoles como perfeccionando ya las falencias tácticas y técnicas que se vinieron trabajando durante toda la semana de cara al día domingo, en donde ya será la competencia con el grupo. Listo, las sesiones que nosotros escogimos fue la sesión del miércoles y la sesión del sábado, que van a ser respuestas ahora por mis compañeros de manera más específica. Ahí se ve la sesión. No, mano. No, no es la sesión. Le coloco la sesión. ¿Qué ve la página de PowerPoint? Sí, estamos ahí en la presentación. Ya coloco las sesiones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, antes de arrancar con la explicación de la sesión del día miércoles, decidimos como grupo extraer las sesiones día miércoles y sábado. Pero me parece importante resaltar que más allá de verlo como sesiones que incluyan la parte cognitiva, táctica y técnica, se vean como sesiones que estudian cada jugada
de manera aislada. Debido a que el fútbol es un deporte situacional, los futbolistas se encuentran con que deben tomar decisiones de manera inmediata y que no van a ser todas en la misma fase o en la misma zona del campo. Entonces, con esas sesiones, lo que buscamos es que esas partes que antes se trabajaban de manera general, se trabajen de manera específica y por posiciones, de manera individual. Entonces, nos encontramos, como se puede ver, con el entrenamiento del día miércoles. Tiene una duración de 90 minutos y su objetivo es potenciar, estabilizar la potencia aeróbica. Como medios didácticos tenemos conos, sopes, balones, escalera coordinativa y petos. En nuestra fase inicial, respetando lo que se manejó en el micro, tenemos que el calentamiento, que incluye movilidad articular y unos circuitos coordinativos, no se toca porque es la base de todo entrenamiento y tratamos de, desde la fase inicial, incluir ejercicios que estén muy encaminados a esa periodización táctica que estamos buscando. Entonces, iniciamos con movilidad articular y pasamos a una estación, la cual consiste en 5 estaciones. Un circuito coordinativo con 5 estaciones. En esta aparecen recorrido en salto unipodal en forma de zigzag, recorrido en tijera con braceo, recorrido en saltos bipodales, recorrido en taloneo y recorridos en skipping en la escalera. Para cuantificar o para llevar un control de las cargas de todos estos ejercicios que se dieron en las sesiones, la literatura no mencionaba acerca del control de cargas. Por eso lo hicimos de manera continua, pero incluimos las micropausas que se deben hacer entre estación, que van a ser de 30 segundos, antes de pasar a la otra estación, con un tiempo final, pues, de todo el circuito coordinativo de alrededor de 15 minutos a una intensidad media. Pasamos a la fase principal o fase central, en donde nos encontramos con 3 ejercitaciones. En la primera ejercitación vamos a realizar pases en donde se bajen con una banda en la zona abdominal, como se puede ver en la imagen. Pero esta banda de resistencia va a tener bastante, valga la redundancia, bastante resistencia, con la intención de incluir esa potencia en extremidades inferiores que le permita al deportista vencer la resistencia para dar el pase de nuevo. El ejercicio va a contar con variaciones, en las cuales incluyen que ya no va a ser con borde interno el pase, sino que ya va a ser con la cabeza o con borde externo, para trabajar esa resistencia de varias maneras. Posteriormente, con el grupo reunido, la línea de atrás, a los 4, los 2 laterales y los 2 centrales y 2 del medio, establecerán la figura que normalmente forman en
en el terreno de juego y uno de los volantes que está en la línea de los dos del medio va a llevar peto y hará la función de comodín. Ahí estamos extrayendo a uno de nuestros jugadores para trabajarlo de manera aislada, la periodización táctica. Este jugador va a tener la función de generar espacio en todas las zonas del campo y de ser opción de pase. La práctica deberá contar con una circulación de balón rápido, o sea, lateral a la otra banda, para que nuestro comodín realice desplazamientos más largos. Él, como lo mencionaba antes, siendo ejercicios continuos, se va a tener con que no se va a manejar pausas en sí, pero sí se va a pausar para realizar algunas correcciones. Para concluir nuestra fase principal, vamos a realizar 25 minutos de una práctica de 11 contra 10, en donde el grupo de 11 tendrá una portería por defender, o sea, va a contar con un arquero y ese será su objetivo, defender el arco. Y el grupo de 10 se va a preocupar solo por atacarlo. El objetivo está con el grupo de 10, que se genere una buena salida por el balón con las bandas, una buena circulación y una buena tenencia del balón para posteriormente finalizar en el arco donde están los 11 jugadores. Si el balón se pierde durante que lo tengan o finalizan, vuelven a replegar para volver a atacar. Ya en la fase final, encontramos que tenemos un estiramiento de los diferentes grupos musculares trabajados, tanto de miembros inferiores como superiores, ya con una intensidad baja, bajando las cargas y una pequeña retroalimentación de lo que fue el entrenamiento. Pasamos al entrenamiento del día sábado. Listo. Teniendo en cuenta que este es el último entrenamiento antes de el día de competencia, decidimos hacer un entrenamiento a una intensidad media, en la cual se evidenciaran varios ejercicios de la parte en la que se vieran varios juegos que normalmente se ven en los partidos, varias situaciones reales de juego, pero con una regulación de su intensidad, ya que necesitamos que los jugadores lleguen a sus óptimas condiciones al día de la competencia. Para eso tenemos una duración de 70 minutos. El objetivo de este entrenamiento o de esta sesión pues, es potenciar el ataque del equipo mediante la potencia aeróbica. Utilizamos unos medios técnicos como conos, topes, estacas, balones y petos. Para iniciar, tenemos una activación de los miembros superiores hasta los miembros inferiores mediante la movilidad articular. Después de esto, vamos a tener una micropausa de 30 segundos y pasamos a un circuito en el cual hay 4 estaciones que son las mismas que se van a trabajar el día miércoles. En la primera es el recorrido de salto unipodales en forma de zigzag. La segunda nos desplazamos con saltos unipodales. En la tercera realizamos saltos bipodales. En la cuarta vamos a tener un recorrido de taloneo. Y de ahí pasamos a la fase principal, donde vamos a hacer una macro pausa de 1 minuto. En la fase principal tenemos un juego de ataque, que consiste en que se va a circular el balón con una minoría de oposición. Y al finalizar hay que tener una finalización en gol. Haga de cuenta, por explicárselo básicamente, un contragolpe.
¿Qué va a pasar en esto? Vamos a tener breves pausas para las correcciones de los deportistas, para que no vaya a pasar en el partido. Este ejercicio va a tener una duración de 15 minutos y una intensidad media. Pasado este ejercicio, vamos a tener la fase final. Ahí hacemos una macropausa de 1 minuto también y pasamos a un partido preparatorio, que lo que se busca con este es que los jugadores utilicen las tácticas trabajadas en el transcurso del microciclo. Aquí vamos a tener otras breves pausas para que los jugadores, los que cometan errores, irselos corrigiendo de inmediato, rápidamente, pues que no se queden con ese error. Luego de eso tenemos otra macropausa y pasamos a vuelta a la calma con estiramientos, los que buscamos que los deportistas se recuperen más fácil, ya que un deportista que se va sin estirar puede que tenga problemas musculares previos al partido, a la competición. Luego de esto vamos a la preparación técnico-psicológica, que pues, aquí ya necesitamos que los jugadores estén concentrados, en silencio, escuchando las direcciones del entrenador y preparándose psicológicamente para la competencia.